La situación del desayunador del padre Chava. El proyecto salesiano lanzó ayer la voz de alerta porque estaría en riesgo de cerrar la cocina comunitaria, por así decirlo, el comedor que tienen en la zona norte. Actualmente están preparando 2,000 comidas diarias. Nosotros hemos visto que en el desayunador del padre Chava, aparte del proyecto salesiano, han auxiliado a los haitianos en 2016, 2017, al éxodo de Haití que buscaba el asilo político, el asilo en Estados Unidos. También auxiliaron a la caravana centroamericana y han auxiliado a una gran cantidad de personas que, debido a las precarias condiciones económicas que encuentran en Tijuana, a pesar de la pujanza y de que nos hablen de la megaregión Calibaja y todas estas cifras alegres de las autoridades, pues ha ido creciendo el número, no solamente durante la pandemia, sino todavía actualmente hay gente que requiere la ayuda para poder alimentar a su familia, y este comedor ha sido un gran apoyo, una gran tabla de salvación para una gran cantidad de familias, también para los indigentes que son ignorados por muchos sectores de la sociedad, incluyendo el gobierno, y también ha alimentado a muchos migrantes aquí en la ciudad de Tijuana. Sí, y están llevando desayuno y cena al albergue Reforma, ¿no? Que nos decían del gobierno municipal. Que la federación era la que iba a poner la cocina ahí. Recuerden que lo decían, es que la federación va a poner la cocina, nosotros vamos a poner el espacio. Vamos a hacer el habituallamiento, dice el delegado, ¿no? Y pues el delegado federal que se la pasa peleándose, Alejandro Ruiz Uribe, con todo mundo, pues esa parte no la cumplió el gobierno federal, y es la asociación civil la que con donativos está alimentando a las personas que están ahí. Y sí, muy preocupante, ya habían ellos hace un par de años, si no me equivoco, salido a decir ya que tenían algunas dificultades para seguir adelante. Hoy, ayer nos comentaban que han muerto benefactores, que tras la pandemia las empresas también han reducido sus donativos y están en una situación complicada con un déficit importante de 400,000 pesos, si no mal recuerdo, al mes, por todo lo que hay que cubrir. Y una frase del gasto del gas que tiene ahí de 40,000 pesos semanales, solo del gas, ¿no? Y esta frase que me llamó mucho la atención, cuando nos dicen no queremos más gente en la calle. Y no solamente atienden a la gente que está en situación de calle, hay gente que tiene un hogar, pero que no tiene los recursos suficientes para alimentarse día a día, y van al desayunador salesiano, pasan por un plato de comida caliente y después de ahí se van a trabajar. Y no solamente el salesiano, ahorita estamos hablando del salesiano, pero hay otras asociaciones, la Casa de los Pobres, que hace un trabajo muy grande también con todas estas personas que tienen necesidad y viven de donativos, ¿no? Y es muy importante, ojalá que haya llegado el mensaje de ayer de Proyecto Salesiano y que haya respuesta. Esta conferencia de prensa la organizaron el padre Agustín Novoa, que es el director del Proyecto Salesiano. El Proyecto Salesiano es una congregación de la Iglesia Católica que tiene no solamente el desayunador del padre Chava, sino creo que son 5 los otros sitios donde aportan de alguna forma para el crecimiento y la protección en educación. Son también los fundadores y quienes operan este albergue para mujeres que se inauguró durante la pandemia ante el incremento de la llegada de familias del sur del país y de Centroamérica. Eso también es un asunto que ellos han tenido que solventar ante las incapacidades, ineficiencias del gobierno. Hoy nos hablaban también, y ya lo hemos documentado nosotros, cómo un porcentaje cercano al 50% de los migrantes que están en los albergues de la ciudad de Tijuana son mexicanos que han tenido que salir en la gran mayoría a consecuencia de la violencia en estados como Guerrero, como Michoacán, principalmente, aunque también tenemos de otras comunidades. Aquí hay mucha gente de Chiapas que buscando mejores oportunidades ha tenido que emigrar, no por gusto, sino por necesidad. Entonces ellos crearon este albergue y están tratando de mantenerlo, pero requieren de la ayuda de la sociedad tijuanense o de la sociedad de San Diego también, si alguien nos oye del otro lado, porque ciertamente esta situación se ha hecho más complicada, pero ha salido adelante gracias al apoyo de las comunidades de ambos lados de la frontera, ¿no? A mí me ha tocado ver cómo viene la gente desde San Diego, del sur de California, a traerle los donativos en especie, a hacer los donativos en dinero, que es parte de lo que necesitan. Ahorita, según nos explicaba también Claudia Portela, que es la administradora del desayunador,
y es un grito desesperado porque si no encuentran el respaldo adecuado, si no consiguen los recursos, van a tener que cerrar. Hablaba Claudia de un mes, el padre Nova decía, pues pero podemos estirar 2 meses, porque no quieren cerrar, ellos no quieren dejar en mayor vulnerabilidad a todas estas personas y pues la verdad que es algo que también pone en evidencia a las autoridades, ¿no? Que han sido negligentes en su responsabilidad, sobre todo las autoridades federales, en su responsabilidad de atender a los migrantes que cada vez llegan en mayor número aquí y que aceptan además de Estados Unidos. Y que es más de ahorita que comenta cómo deja la autoridad mal parada en atención a migración, y es más que eso, ¿no? Es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Hay infinidad de derechos que están vulnerados ahí. Alguna vez platicando ahí con nuestro compañero Giovanni Urenda cuando hubo una conferencia también ahí, no recuerdo en este momento cuál era el motivo, y hablábamos, ¿no? Esta población que vemos aquí son la población más marginada dentro de la sociedad, ¿no? Las autoridades no los atienden, las policías los detienen, se les ve mal en la zona centro, los comerciantes se quejan de si la mala imagen, en algún momento dijeron que este proyecto que trae el CDT de hacer el arco para en el ingreso de Estados Unidos a México, de Estados Unidos a México, que ya no sé cuántos años llevan ahí, yo creo que no han conseguido el recurso público para hacerlo, y decían, con esto vamos a hacer que la gente en situación de calle se aleje de la zona. No es un asunto de cómo los ayudamos, sino hacemos un arco y limpiamos, hacemos que se vea más bonito y con esto la gente se va a retirar de aquí de la zona. Entonces, sí, repito, ojalá que lleguen esos apoyos. El mismo Proyecto Salesiano dio sus cuentas ahí en las diversas notas que se estuvieron publicando en la del Sol de Tijuana, porque me consta, al final de la nota, si usted gusta apoyar a alguien, ahí están los números de cuenta de Proyecto Salesiano y las asociaciones. Ojalá también la población, las empresas puedan recuperar estos apoyos, puedan seguir adelante con ellos, porque son filas y filas enormes de gente que va por un platillo o que tienen 150 espacios, ¿no? Tienen 80 lugares para hombres, tienen 70 espacios para mujeres y menores de edad. Es mucha la labor que hace esta asociación, como muchas otras asociaciones, y es labor que tendría que estar haciendo el gobierno. Sí, sin duda le resuelven muchos problemas, además sin apoyo porque el gobierno quitó creo que en el 2018 este fondo para la migración y decían ayer, y nos lo han dicho en otras organizaciones comunitarias, de repente les llevan alguna despensa, de repente les ayudan cuando ya la deuda es muy grande en términos de el gasto del agua y pues realmente no es mucho. Y los albergues nuevos que han aparecido operados por los diversos niveles de gobierno, pues no atienden, cuando mucho atenderán al 10% de la población en contexto de movilidad, como dicen ahora oficialmente, que llega a Tijuana. Está el Centro Integrador del Migrante, que además tiene mucho tiempo en cuarentena por un brote de varicela, creo, o de viruela, no me acuerdo exactamente, creo que es varicela, Creo ¿no? que es varicela. Sí, donde pues no reciben a la gente ahí y se lo mandan a otros, además de que siempre ha estado subutilizado. Si les creemos a los números oficiales que contaron, estaría en capacidad de manejar. Gerardo, el problema de los migrantes también lo ha sentido allá en Mexicali, aunque en una proporción mucho menor, ¿no? Sí, llegan menos personas, el tema del clima influye, también por supuesto el tema de la velocidad con la que se dan los accesos, que en Tijuana pues lógicamente es mayor, pero a mí me duele mucho el tema de las y los migrantes, por 3 razones. Primero, porque a mi manera de ver Baja California es uno de los lugares donde más se le maltrata al migrante, particularmente con una óptica racista, clasista, como la que usan los estadounidenses. Yo lo vi, por ejemplo, cuando llegaron los ucranianos, había reporteros y organizaciones enfocadas en ellos, en migrantes blancos, caucásicos, bonitos. Pero eso no ocurre cuando llegan
de Venezuela, de Honduras, de El Salvador, de los estados del sur de México. Ahí se viene esta política que, como bien dice Daniel, pues es una especie como de limpieza de no se vea feíto aquí. Vamos a quitarlos de aquí para que no se vea feíto, para que no afecten la imagen de la ciudad. Eso no pasaba con los ucranianos. Hicieron sus campamentos, ponían sus tienditas de campaña, andaban por la ciudad y nadie los perseguía, nadie los violentaba. Sin embargo, es muy diferente con el resto de la migración. Y en general hay una óptica racista, aprovechada, de parte de la sociedad baja californiana, y como migrante, yo me parece que tengo el derecho moral de decirlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? La industria dice, les ofrezco puestos a los migrantes de Honduras, a los migrantes que vienen del sur, con salarios ínfimos. Eso se llama, así como yo lo veo, aprovecharse de la necesidad que tiene. Yo veo al gobierno totalmente abandonando no solo o al migrante en sí, sino a las instituciones, como pasa en este caso, que les apoyan. Y salen y hablan y dicen, respetamos las garantías de las personas en tránsito, y México es un país amigo de las y los migrantes y bla, 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 pero no se corresponde esto en los hechos. Pero a mí me parece que la verdad no tendría que escandalizarse buena parte de la sociedad de Baja California, y de manera muy particular las clases altas y las clases medias, del trato que dan los republicanos MAGA, los Make America Great Again, en Estados Unidos a los migrantes, porque ellos son iguales o peores. Son de verdad deleznable el trato que les prodigan, absolutamente racista y clasista la manera en la que se comportan, insisto, sobre todo con la migración que viene de otras partes del país. Incluso pasó con la alcaldesa de Tijuana, que como ustedes saben no es santa de mi devoción, pero cuando mencionó el tema de que venía de Oaxaca y contestó creo de mala manera ella, pero que un cibernauta le dice, regrésate a tu pueblo. Go back to your country, como dicen los gringos, ¿no? Hay un racismo aceptado por la sociedad de Baja California, se ve bien, se solaza en ese racismo la sociedad de Baja California. Entonces me parece que son de los estados, y yo diría que de los lugares en el mundo, siendo Tijuana la frontera más transitada del mundo, que peor trata a las y los migrantes. Yo también difiero en eso, Gerardo. Creo que hay un elemento, y con la caravana centroamericana quedó muy en evidencia que hay cada vez un número creciente de personas que querían poner un muro en La Rumorosa o más abajo, pero también creo que esta ya tiene una historia. Mira, yo creo que ante la incapacidad o la ineficiencia del gobierno, mucha de la sociedad es la que ha respondido para atender a los migrantes. Entonces, entiendo lo que dices, pero yo veo también esta otra parte donde, si no fuera por la participación de amplios sectores de la sociedad, que aportan, incluso de las clases pudientes, porque algunos de los benefactores a los que se refería el padre Novoa son familias que llegaron hace mucho tiempo a Tijuana, que lograron hacer su vida y su fortuna aquí y que sentían la necesidad de aportar de regreso, y gracias a ellos se crearon o se subsidian muchas de estas operaciones, ¿no, Dani? Sí, y aunque es cierto que hay esta parte de la población que aprovechó los resquicios que se abrieron con estos personajes que vinieron de Estados Unidos, sobre todo con la caravana migrante centroamericana, ¿no? Que vinieron a lebrestar estos sentimientos de racismo, algo parecido efectivamente a Estados Unidos, donde dijeron, pues si el presidente dice que es correcto ser racista, pues yo porque ciudadano común no puedo ser racista también, ¿no? Por supuesto que se abre la puerta a eso, y creo que también ahí es donde todos, no solamente los medios, sino todos tenemos la responsabilidad de resaltar siempre y no olvidar que esta ciudad está hecha de migrantes, como muchas otras, porque el mundo no nació poblado, no inició poblado. Bueno, entonces muchos lugares han empezado así, con la gente que llega y de la nada comienza a trabajar, y como dice, algunos logran hacer fortuna. También sabemos que hay quienes logran hacer fortuna no de la mejor manera, ¿no? Llegan como migrantes, pero llegan y hacen fortuna de otra manera, pero son la base de toda sociedad y son la base del enriquecimiento de la cultura en cualquier parte del mundo. Claro, ciertamente. Y tiene razón Gerardo cuando habla también del rasero distinto que se ha tratado, y cuando volvemos a la diferencia entre blancos
y no tan blancos, por así decirlo, o otros colores, que eso es difícil de combatir, de refutar. Nos dice Amy Llamas, a quien saludamos con mucho gusto y nos da mucho gusto que siempre esté con nosotros, que seguido esté con nosotros. Dice, las personas que vienen de Estados Unidos no las dejan cruzar las cosas que son para donativos, ponen muchos obstáculos para que las personas puedan traer cosas. Eso ha sido cada vez peor y no ha mejorado en esta administración federal. Ha habido intentos por facilitar estas donaciones y luego obviamente he encontrado gente que prefiere, pues como decimos vulgarmente aquí en Tijuana, pasarlas de cajuelazo, haciendo changuitos para que no les toque el verde en la aduana, porque ya los conocen, ¿no? Y tanta cosa que entra ilegal por la aduana, ¿no? O sea, tanta cosa que cruzan vehículos y dinero y cuanta cosa, y los donativos que la gente trata de pasarlos legalmente, se encuentran estas restricciones. Sí, ya años, ¿no? También escuchando esa queja, lamentablemente.